Cuéntame un poco en el punto que estamos actualmente en España en el compliance, además de la situación actual. No sé si las empresas están concienciadas y depende también de su estructura. A ver, te cuento. Vamos a ver. El tema del compliance entró en España con la reforma del Código Penal de 2010. Entonces, en ese momento lo que dicen es que por primera vez en nuestro país las empresas pueden cometer delitos. No las personas, sino la propia empresa, además de la persona que comete el hecho. Pero esa persona arrastra a la empresa y se puede llegar a condenar a ambos, a la persona física y a la persona jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio estamos en 2020 y dices, ¿por qué a estas alturas este tema se ha tratado tan poco? Porque al principio no se establecían unos criterios con los que se supiera cómo prevenir o cómo gestionar este tema del compliance. Las grandes empresas que actuaban internacionalmente y demás, pues sí que tenían estas medidas de cumplimiento, pero la generalidad, la mayoría de las empresas en España no tenía esas medidas. Entonces, no lo conocíamos, no sabíamos qué había que hacer. Entonces, a partir de 2015 se hace otra reforma en el Código Penal y aquí sí que nos dan unas pautas. Entonces nos dicen, vamos a ver, para evitar que se cometa el delito, el Estado quiere que sea la propia empresa la que adopta las medidas. O sea, a diferencia de lo que ocurre con riesgos laborales, que si tú no has adoptado las medidas puede ir la inspección y te sanciona, con el tema del compliance no va a venir una inspección a sancionarte. Lo que se hace es como un derecho premial. Es decir, si tú adoptas estas medidas de compliance y se produce un delito dentro de tu empresa, porque el riesgo cero no existe, entonces si se produce este delito podrás optar a una eximente o a una atenuante si tú has adoptado medidas para evitar que se produzca este delito. Entonces, esto es el compliance. Te dicen que hay que hacer a partir de 2015 pues una serie de cosas para prevenir. Hay que identificar las áreas de riesgo, hay que adoptar controles para evitar que se riesgo y luego hay, no sé, es que se me ha ido, no sabía si luego, ahora te has quedado sin voz. Hola. Ahora, sí, ahora, vale. A ver, bueno, sigo. Entonces, lo que tiene un modelo de compliance o lo que nos dice la ley que debe tener, básicamente hay más cosas, pero en principio es analizar un análisis de los riesgos y luego establecer los controles para evitar que el riesgo se materialice. Hay que designar una persona para que controle dentro de la empresa que el sistema está funcionando, para que lo actualice, lo modifique según los cambios legislativos, jurisprudenciales, según los propios cambios de la empresa. Y luego es muy importante contar con un canal de denuncias, que si quieres este tema te lo desarrollo a continuación porque es a lo mejor lo más interesante para los investigadores privados, por lo que se va a desprender de este canal de denuncias, que son las investigaciones privadas, o sea, las investigaciones internas de las empresas para averiguar los hechos que se han producido que pueden llevar al ilícito. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que aunque en España este tema del compliance ha entrado a través del Código Penal y de estas reformas que te comento, se ha empezado, desde hace tiempo ya se considera el compliance como algo más amplio. O sea, hay el compliance penal, pero también hay otros ámbitos de la empresa a los que también se están aplicando estos criterios que, bueno, que al final son buenos porque es mejorar el sistema, es mejorar la organización, es mejorar el control para que no se hagan trampas, para que se actúe por parte de la empresa y por todos sus trabajadores de una forma correcta, o sea, lo que la jurisprudencia ha llamado la cultura de cumplimiento, es decir, la empresa transmite a sus empleados que es obligatorio actuar conforme a la legalidad y que la empresa no va a tolerar un incumplimiento. A veces el trabajador puede pensar, si hago esto, beneficio a la empresa, aunque sea una irregularidad. No, no beneficias a la empresa y la empresa no quiere en ningún caso que se cometa una irregularidad para obtener un beneficio. Todo el beneficio la empresa lo quiere conseguir con buenas prácticas y cumpliendo las normas. Entonces, todas estas medidas
Y todas estas acciones son las que hay que introducir dentro de la empresa para que funcione bien. Y se han extendido, como iba diciendo, también a otros ámbitos. Por ejemplo, al laboral. He empezado comentándote que el laboral no es del ámbito del compliance penal, porque los delitos contra la salud de los trabajadores no están dentro de las 27 categorías de delitos que puede cometer la empresa. La empresa no puede cometer todos los delitos que están en el Código Penal, sino solo 27 categorías. Y dentro de eso los riesgos laborales no están. Sin embargo, que las empresas cuando hacen un modelo de compliance, bueno, vamos a ver, ya que hacemos una organización mejor, establecemos una serie de protocolos, unos procesos para mejorar nuestro sistema y para adoptar controles que eviten las irregularidades, no nos limitemos al penal, ampliemos a otros ámbitos como puede ser los riesgos laborales. Entonces, al entenderse como algo más amplio, pues las investigaciones no solo se van a limitar a incumplimientos de ámbito penal. Por tanto, las investigaciones no se van a limitar solo a hechos que pudieran ser ilícitos penales, sino que se van también a extender a otros incumplimientos de lo que son los protocolos de actuación normal del trabajador. O sea, sin necesidad de que lo que haga tenga trascendencia penal, puede haber incumplimientos que den lugar a una investigación. De hecho, pues eso, los de acoso, los temas de acoso, pues dan lugar a investigaciones dentro de la empresa, pueden dar lugar a una sanción y, bueno, sin necesidad de que esto sea delito comisible por empresa, que no lo es, sería un delito pues, cometido por la persona física, en su caso que lo haya hecho. El sistema un poco de compliance lo tiene un poco difuso, se suele contratar a un tercero, ¿no? Externo, que ahí es un poco también donde el detective, en cuanto a marco legal, en cuanto hay una subcontratación de un tercero externo, ya sí que en este caso la ley sí ampara y marca, ¿no? Que la investigación de hechos y conductas que al final puedan ser de personas físicas o jurídicas, la ley sí se enmarca ya con la ley de seguridad privada como que lo relaciona que solo podría ser realizado por un investigador privado. Porque... A ver, yo soy partidaria de, en todo caso, contratar al profesional más capacitado para desarrollar una función. Entonces, a ver, dentro de la empresa, si se quiere hacer una investigación, pues hay determinados ámbitos en que será necesario que la forma más eficaz y más eficiente para hacerlo sea contratar a un investigador privado que tiene la formación y la titulación y los conocimientos para desarrollarlo con el nivel más elevado. Entonces yo entiendo que sí que tiene cabida, mucha cabida dentro de esta función de investigación, la actividad que desarrolla vuestro colectivo de los investigadores privados, pues eso, siempre que la empresa necesite realizar esta investigación, porque claro, a ver, y esto yo lo enlazo con lo que tú dices, que va más dirigido a empresas de un cierto tamaño, porque en una empresa muy pequeña en la que se produce una irregularidad, pues va a ser una investigación muy básica que no requiere a lo mejor de un profesional porque va a ser preguntar a dos personas. Entonces, esto no necesita más protocolo ni más proceso, pero determinadas cosas, pues saber si se han mantenido determinadas comunicaciones o si se han tenido contactos con determinadas personas o lo que ha sucedido en el entorno de los hechos que la empresa quiere investigar, lo lógico y lo razonable es que se contrate al profesional experto en ese tema, como para asesorar, por ejemplo, porque también has hablado de la PYME en cuanto al asesoramiento externo. Vamos a ver, en ese tema yo lo que recomiendo es que la empresa tiene que designar a una persona como compliance officer, porque esa persona es la que conoce la empresa, la que está día a día y la que puede ver los incumplimientos. A ver, yo soy abogada, soy penalista y hago este tipo de asesoramiento a las empresas. Entonces, ¿qué hago? Tienen que designar a alguien allí, porque yo puedo
trabajar con ellos y que me vayan ir diciéndoles, a ver, esto cómo lo hacéis, esto hay que cambiar, esto hay que mejorar, pero lo que yo no puedo es estar en el día a día, entonces tiene que haber un compliance officer designado dentro de la empresa para que lleve el seguimiento y tener un asesoramiento experto de fuera. Entonces, ¿quién es el mejor para el tema de los riesgos que sean de ámbito legal? Pues va a ser un abogado. ¿Quién es el mejor asesor para poner las barreras de seguridad contra malware y contra todos los problemas derivados de la tecnología y del uso de los ordenadores y demás? Pues será un informático. ¿Quién es el profesional adecuado para investigar unos hechos que son un incumplimiento que pueden llegar a tener que debatirse en el juzgado? El investigador privado. Ahora, lo que sí que tenéis que tener cuidado vosotros y observar mucho es la forma, vosotros, y aconsejarlo también cuando trabajéis con la empresa, es que aunque no vaya a llegar a ir al juzgado, que todas las cosas que se vayan, todas las evidencias que se vayan obteniendo, que la empresa las gestione de forma adecuada, de manera que si en un momento dado lo va a presentar en el juzgado, que tengan la plena eficacia y el pleno valor para que puedan servir como prueba, porque si vosotros hacéis la investigación, conseguís las evidencias y luego resulta que la empresa no sabe aportarlas, no sabe luego cómo gestionarlas y cómo aportarlas adecuadamente al procedimiento, al final ese trabajo vuestro se pierde. Por tanto, lo digo en el sentido de que también deis un paso más y que aconsejéis también a la empresa cuando aportéis vuestros informes que adopten determinadas medidas para que el informe porque no tienen por qué saber cómo tienen que hacerlo para que ese informe tenga la plena eficacia. Claro, es que realmente ahí al final es como está pasando en otras áreas, un trabajo de sinergia, ¿no? En cuanto y tanto el compliance lo que pretende, desde mi humilde opinión, es prevenir que la empresa realice delitos y tiene que tener su propio control, efectivamente, pero para que haya ese delito, cuando tiene esa sospecha, es cuando debe realizar esa información, esa investigación, disculpa. El paso a que cuando hay la sospecha se lleve a cabo esa investigación es donde entraría más claramente a lo mejor la figura del investigador y es decir, que realmente sería ese informe que luego se le da al cliente y el que debe determinar si llevarlo a una denuncia judicial o lo arregla ya dentro de la propia estructura de la empresa. Eso ya es una decisión de la propia empresa. Totalmente, es que es así. Vamos a ver, como dices, el compliance tiene una doble función. La primera, la principal, en la que no hay discusión, es en que se hagan las cosas bien y evitar el delito y en muchas empresas, como decimos, evitar cualquier incumplimiento de cualquier ámbito, sin necesidad de que sea penal. Pero hay una segunda parte que es tan importante o más como la primera, y es que a partir del momento en que el delito o que unos hechos pueden ser constitutivos de delito, aquí las reglas cambian y entramos en el tema del procedimiento penal, en tratar de salvar a la empresa. Porque claro, si la empresa resulta imputada, nosotros como directivos, como responsables de la empresa, tendremos que intentar salvarla. Y en ese momento es cuando tenemos que hacer las investigaciones adecuadas, buscar a los mejores expertos y aportar las pruebas donde haga falta. O sea, puede ser una investigación penal o puede ser un tema, una sanción administrativa que puede ser tan grave o más. O sea, claro, imagínate un tema de competencia, que entonces en un tema de competencia puede ser muy importante una investigación para luego ir a presentar una reclamación o para defendernos de una reclamación que nos están haciendo. Entonces, en esa segunda parte yo veo muy importante, y esa parte ¿cuándo surge? Pues mira, puede surgir. Y vuelvo al tema que te he dicho del canal de denuncias, de la importancia de contar con uno. Puede surgir porque tú te enteres, como empresa me refiero, por el canal de denuncias que se ha producido un delito.
en ese momento convocas gabinete de crisis y posiblemente en ese gabinete de crisis, según el tamaño de la empresa y las circunstancias, no habría que descartar el contar con un investigador privado o en pensar, en tener en mente que a lo mejor hay que realizar determinadas actuaciones que los profesionales adecuados seríais vosotros. Pero en ese gabinete de crisis ya se ve cómo se va a gestionar, qué vamos a hacer, o sea, a raíz de esta comunicación que nos ha llegado, vamos a hacer lo que consideremos que es lo más adecuado para proteger a la empresa. Puedes enterarte también porque te llega una citación judicial, con lo cual ya lo tienes todo mucho más complicado, y puedes enterarte también de que tu empresa se ha cometido un ilícito porque sale en la prensa, con lo cual ya estás perdido. Entonces, el compliance, como decimos, es transversal. Es transversal al principio en la parte de cumplimiento, de búsqueda de riesgos y de organización y creación de protocolos para desarrollar lo que estamos diciendo, esta cultura de cumplimiento, y es transversal en la segunda parte, en la parte en la que hay que enfrentarse a un procedimiento, especialmente si es penal, pero también puede ser un procedimiento administrativo. En esta segunda parte es donde hay que hacer equipos. O sea, el compliance lo que nos obliga es a hacer equipos. Claro, si es una empresa es muy difícil que ella misma lo pueda hacer, pero bueno, si tienes previsto un protocolo de personas externas, pues dices, mira, a ver, tengo que el gabinete se reúne con este mínimo y luego se van añadiendo según los hechos que se hayan producido y lo que haya que hacer en relación con estos hechos, se van añadiendo profesionales. Entonces, se puede añadir un investigador privado, se puede añadir un experto en imagen y comunicación para trasladar al público, a la gente, que la crisis, intentar que no crezca en medios y perjudique todavía más a la reputación de la compañía, porque muchas veces también el problema no es solo el tema de tener un procedimiento abierto, sino encima que la reputación se ve perjudicada por estar investigada penalmente la empresa. Entonces, a lo que hay que ir es a la creación de equipos y a las sinergias entre unos y otros para en ese momento de crisis penal o de crisis judicial, trabajar conjuntamente para defender a la empresa. Claro, ¿tú crees que, por tu experiencia, crees que las empresas están un poco concienciadas, incluso también los abogados o las consultorías, al trato con investigadores privados, o todavía tienen un poco de recelo por desconocimiento de la normativa, o en cambio ves que es una relación fluida y que entienden bien? Yo creo, a ver, son dos cosas distintas. Yo creo que los abogados sí que estamos habituados a conocer vuestro trabajo y a lo que hacéis, y en los juzgados es muy frecuente, muy habitual vuestros informes. Entonces, en el mundo de la abogacía yo sí que lo veo como algo habitual. En el tema del compliance, no, pero porque todavía no está suficientemente desarrollado. Quiero decir, todavía es un ámbito que no conocen muchos profesionales del derecho. O sea, no te voy a decir, o sea, no saben cómo gestionarlo, ni mucha gente de empresa sabe el riesgo que están corriendo. Entonces, claro, ahora mismo hay un desconocimiento contra el que tenemos que luchar, y frente al que viene muy bien, pues eso, entrevistas y conversaciones como las que estamos manteniendo ahora, para que se conozca y se sepa que existe este riesgo y que se adopten las medidas, y que sepamos, pues eso, que todo tiene solución si lo gestionas de una manera adecuada, y que siempre es mejor prevenir que curar. Una vez que a ti te llega una citación judicial diciendo que tu empresa está imputada o investigada penalmente, que se dice ahora, pues salimos a defendernos con muchas más limitaciones que si somos nosotros los que directamente tenemos conocimiento dentro del seno de la empresa que se ha producido algo, lo investigamos, lo procuramos arreglar en la medida de lo posible, pues lo valoramos si es delito o no, pensamos qué tenemos que hacer ante el juzgado, si hemos producido un perjuicio, pues procuramos reparar ese perjuicio que se le hayan producido a las personas. No sé, podemos gestionar, y nuestra imagen y nuestra forma de interactuar va a ser mucho mejor para nosotros
y frente a terceros. Va a ser mejor para los inversores, va a ser mejor para nuestros proveedores, va a ser mejor para contratar a los profesionales de mayor prestigio que van a querer trabajar con ese tipo de empresas y a lo mejor con otras no. O sea, todo esto del compliance mejora la forma de trabajar, mejora la imagen de las empresas y si se hace bien se pueden desarrollar trabajos por parte de muchos profesionales de forma, pues eso, integral para cubrir todas las necesidades de la empresa conforme vayan surgiendo. Es que me parece muy interesante porque es verdad que ahora es verdad que hay muchas especialidades. Por ejemplo, mi rama que es prensa y en este caso, por otro lado, la parte de investigación privada, que están relacionadas en cosas con un hilo, en el sentido, por ejemplo, hablabas del tema de la reputación y demás, y yo he visto como, por ejemplo, yo he estado monitorizando, ¿no? Para un cliente, pues toda la parte de la reputación online, desde un punto de vista de estrategia social media. Pero de repente he visto cuando han tenido un problema en concreto de, pues bueno, unas críticas importantes que no sabían si podía estar producido por la propia empresa. Y ahí es cuando le he dicho, ojo, que ahí mi parte social media ya llega a un límite, ¿sabes? Porque me estás hablando de que busque, localice quién está detrás. Y ahí te digo, tiene que pasar la parte del investigador. Es que es otra cosa diferente. Claro, es que esto, exactamente, totalmente de acuerdo. O sea, es lo que os estoy diciendo, que al cliente somos nosotros los profesionales los que tenemos que decirle, vamos a ver, lo mío llega hasta aquí. A partir de aquí te recomiendo que busques un profesional experto pues en social media, en investigación, en lo que sea. Vamos a hacer un equipo y que va a ser la forma de que esto salga genial, porque al final es transversal, pero esa es la función, pues es lo mismo que te decía antes, hay que decirle al cliente qué hacer con las evidencias, hasta dónde llego yo, dónde tiene que entrar otro, y de esa manera se le hace a la empresa el trabajo que necesita realmente, el de equipo de profesionales que trabajan coordinados. Y para cerrar me gustaría un poco que desde lo que es ya tu empresa, exactamente cuál sería la función. Vosotros a las empresas les preparáis todo el asesoramiento del compliance, les preparáis, he visto que tenéis también un tema de canal de denuncias, que tenéis un software concreto. Un software he creado, sí. Es que eso es otra cosa que bueno, te lo explicaré más extensamente en otra ocasión, pero a ver, el compliance, por ahora, como te he comentado, no es obligatorio, pero la única parte que va a ser obligatoria va a ser la del canal de denuncias, que hay una directiva de la Unión Europea, la 1937 de 2019, de whistleblowing, que es para defender al denunciante, que establece como obligatorio que se pongan canales de denuncias a partir de 2023 en las empresas de más de 250 trabajadores, a partir de 2023, bueno, y a continuación para las empresas de más de 50 y toda la administración va a estar obligada a tener canales de denuncias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a raíz de todo esto, pues, y sabiendo la importancia que tiene el canal de denuncias por todo lo que te he comentado, de ser yo el primero que sepa lo que pasa en casa para poder arreglarlo, y viendo que las empresas lo estaban haciendo a través de un email y con una forma un poco rudimentaria, fue por lo que me junté con un desarrollador para hacer, o sea, con profesionales de ingenieros informáticos para desarrollarlo para que se haga a través de una app. O sea, además de poder acceder desde el ordenador, todos los trabajadores de una empresa pueden llevar en su móvil la app para denunciar una irregularidad, para preguntar, porque muchas veces lo que hemos comentado, piensas que es mejor para la empresa hacer una cosa o tienes duda, pues no, antes si tienes una duda se pregunta. Y luego para mandar pequeñas píldoras de formación para que los trabajadores estén al día. Entonces, de esta cultura de voluntad, de cultura de cumplimiento que tiene la empresa. Entonces, con esa app es como una forma de empezar a trabajar con la pyme que le cuesta, a lo mejor piensa que es una inversión muy grande, entonces empiezas a trabajar con esto, que es algo pequeño, y empiezas a crear la cultura de cumplimiento, porque muchas empresas te dicen, es que yo
hacer un compliance es caro, claro, son muchas horas porque tienes que trabajar con ellos, ver cómo lo hacen, qué hacen, cómo archivan, cómo guardan, cómo son los documentos. O sea, es un trabajo que son muchas horas. Entonces, vamos a, y entonces, pero no dejes de hacer algo. A lo mejor hacer todo es muy caro para ti, vamos a empezar. Entonces empiezas con el canal de denuncias y ahí tú mismo, a través de las denuncias que se van recibiendo, vas viendo, o de las preguntas que te van haciendo, vas viendo en qué ámbitos hay que ir tomando medidas. Pues vayamos haciendo el trabajo de forma escalada, que es como lo hacemos en nuestro despacho. Yo aconsejo a la empresa, pero vamos haciéndolo en fases. Vamos a lo que una lo quiera hacer de golpe o que ya lo tenga implementado, y lo que hacemos es pues adaptarlo, reformarlo, mejorarlo y tal. Pero en principio con una pyme lo que se hace es eso, empezamos con el canal y empezamos a mandar píldoras, y si hay un ámbito que preocupe más, pues vamos a eso, y es la forma que nosotros, por la experiencia, nos hemos dado cuenta que es la manera de que la pyme empiece a asimilarlo, no como un bloque, como un trabajo de muchas horas y por tanto muy caro, sino como una evolución de vamos a ir mejorando poco a poco, y así apoyándonos con la APP, con la herramienta, pues estamos trabajando y la verdad es que va la cosa bien. Vale, una parte más de misión, de comunicación, que vayan entendiendo y poco a poco que tengan la confianza de emitir sus propias... Claro, porque detrás de la app estamos un despacho de abogados, aunque a nosotros nos contrata la empresa, pero detrás de la app estamos nosotros. Entonces nos llega un despacho de abogados, las denuncias pueden ser anónimas o confidenciales, entonces no, o sea, hay una protección, la empresa está suficientemente protegida, pero el trabajador que denuncia también, porque estamos nosotros, que somos externos, que vamos a tener un control. En la empresa igual llega la denuncia y se puede perder. Si a nosotros como abogados nos llega esa denuncia, no se va a perder, se va a investigar y se le va a dar una respuesta si es una duda, o se va a hacer lo que toque, sin esa influencia de como somos la empresa y se está denunciando a tal persona. No, si se está denunciando a tal persona, lo que vamos a hacer es no, al contrario, no dirigirnos a esa persona, sino buscar a la persona adecuada con la que desarrollar la investigación dentro de la compañía. De todas formas, también todo esto, cuando las empresas trabajan así, en general es porque quieren hacer las cosas bien y tampoco van a utilizarlo de mala fe. Pero bueno, por si acaso, aquí la tranquilidad la da que la denuncia nos llega a un despacho de abogados, que tenemos secreto profesional y que trabajamos, pues eso, con que si nos comunican un delito y tal, pues que trabajamos como abogados, no como consultores que no son abogados. De acuerdo. Queda mucho por hablar, ya te digo, te lo agradezco, y en otra ocasión, pues seguramente que a partir de este vídeo ya hay muchos compañeros que tenían muchas ganas también de escuchar, porque tienen ganas también de empezar a hablar, a colaborar y un poco a intercambiar, bueno, pues algunas sinergias y comentarios. Esto es un nuevo mundo donde uno habla con perros, el grifo y todo, pero esto es la normalidad absoluta. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto, si estás trabajando en un despacho y pasa un perro, lo oyes, no te extraña, pero como está grabado parece que tiene que ser todo perfecto, y la vida es como es, y pasa un perro y yo qué sé, y suena un timbre, igual en un despacho que en una casa, o sea que tenemos que acostumbrarnos tampoco a pretender que las entrevistas online tengan que ser como de estudio, porque eso ya no puede ser, en casa no tenemos estudios. Agradezco y... No, yo te quiero dar las gracias, Cima, porque he disfrutado mucho hablando contigo con este tema, y te quiero dar la enhorabuena por el trabajo que haces de difusión de estas materias que son poco conocidas y sin embargo son muy importantes, y eso, estar al día y estar atenta y transmitirlo a tus compañeros, me parece que haces una labor excelente, y te tengo que dar la enhorabuena, y bueno, muchas gracias por haber tenido el detalle de contar conmigo para esta conversación.